Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de las reglas de Fajans. Las reglas de Fajans fueron publicadas en 1923 por un científico llamado Casimir Fajans y él tenía la idea de analizar los diferentes enlaces iónicos para evaluar si tenían cierto carácter covalente. Quiere decir que él estaba proponiendo que los enlaces iónicos no eran totalmente iónicos, sino que tenían ciertas características o podrían ser parcialmente covalentes y parcialmente iónicos, dependiendo del tipo de iones que estuvieran participando. Estas reglas se basan en la posibilidad que tienen los aniones de polarizarse. ¿Y a qué se refiere esto? A polarizarse hay que recordar que se refiere a que se deforma la nube de electrones que rodea al núcleo. Por lo tanto, los aniones, como tienen una nube de electrones mayor, pueden polarizarse más fácil. Y en el caso de los cationes, tienen un poder polarizante mayor porque tienen sus electrones que los rodean están más compactados. Se observa que cuando un catión polariza considerablemente a la nube de electrones que tiene un anión, el carácter electrostático de ese enlace disminuye, por lo tanto disminuye el carácter iónico e incrementa el grado de covalencia o incrementa el carácter covalente de ese enlace. La polarización, como lo mencionábamos, es la deformación de esta nube de electrones que rodean a los núcleos atómicos. La nube electrónica de un anión, por el tamaño que tiene, que es un tamaño mayor, normalmente es más fácil deformarla o polarizarla en presencia de una carga que se le acerca. Esto en comparación con un átomo neutro. Y se considera que para los aniones la densidad de carga es menor porque están menos compactos los electrones alrededor del núcleo. En el caso de los cationes, los electrones están más atraídos hacia el núcleo, por lo tanto es más difícil de formar esa nube electrónica y es una especie que se considera difícil de polarizar o muchas veces se le considera como una especie polarizante. Va a polarizar a otra especie química. Y se considera que la densidad de carga para los cationes es mayor a la que se observa en los aniones porque están más compactados los electrones en los cationes. Hay que recordar que cuando un átomo pierde electrones, disminuye su tamaño, por lo tanto se compactan todos esos electrones. Y en el caso de un átomo que acepta electrones, el tamaño incrementa y por eso disminuye la densidad de carga. La densidad de carga hay que recordar que se refiere a la carga del ion dividida entre el radio iónico. Las reglas de Fajans nos van a ayudar para evaluar qué tan fácil es que ocurra esta polarización. La primera regla nos dice que la polarización incrementa cuando el anión o el catión tienen una carga elevada, que quiere decir que tienen una carga mayor a +1 o a -1. O sea que pueden tener cargas de -2, de -3 o de +2 o de +3. En la regla 2 nos dice que la polarización incrementa cuando el catión es un catión muy pequeño o de tamaño pequeño en comparación con la especie con la que está en contacto. Para la regla 3 tenemos que considerar que la polarización incrementa cuando el anión que estamos evaluando es un anión muy grande, ya que los electrones están cada vez más alejados del núcleo y es muy fácil de formar esa nube electrónica. Y para la regla 4 nos dice que la polarización incrementa cuando el catión no tiene una configuración de gas noble, y eso se debe porque proviene de algún elemento que se encuentra en el bloque D o en el bloque P. Entonces, en esos enlaces iónicos, el carácter iónico se va a mantener cuando el anión y el catión no tienen cargas elevadas. Cuando el catión tiene un tamaño grande, el anión es un anión pequeño y el catión tiene una configuración de gas noble. Sin embargo, estos enlaces iónicos pueden adquirir cierto carácter covalente cuando se observa que el anión o el catión tienen cargas elevadas, que el catión sea pequeño y el anión sea grande y que el catión no tenga configuración de gas noble. Algunos efectos en las propiedades de los compuestos que tienen en donde se observa esta polarización son
cambios tanto en el punto de fusión como en la solubilidad que tienen, ya que ambas propiedades disminuyen al incrementar el carácter covalente. Vamos a evaluar algunos ejemplos para tratar de aclarar estas definiciones o estas reglas. Nos recuerda el ejemplo 1 que los cationes que son las especies que polarizan a otras especies y normalmente su poder polarizante es mayor cuando tienen una carga elevada y además tienen un radio pequeño o que tienen un radio pequeño. Vamos a evaluar estos ejemplos. Nos piden que comparemos el berilio más 2 y el litio más 2. Ambos están en el mismo periodo y al formar sus cationes adquieren una configuración similar a la del helio. Pero si observamos el catión de berilio más 2 y el de litio más 2, como el berilio tiene mayor cantidad de protones en su núcleo, es un catión que se compacta de mayor manera en comparación con lo que ocurre con el litio. Por lo tanto, el radio iónico del berilio es menor y como tiene una carga mayor, se le considera que el catión del berilio es la especie más polarizante de estas dos. Es más fácil que el berilio más 2 deforme a un anión, por ejemplo. En el caso del siguiente ejemplo nos piden que comparemos el catión del sodio más 1 y el del cesio más 1. Ambos están en el mismo grupo, solo que en la tabla, a lo largo del grupo, el sodio se encuentra más arriba en el grupo que el cesio. Por lo tanto, su radio iónico es menor y esto quiere decir que sus electrones están más compactados y se le podría considerar una especie más polarizante que el cesio más 1. Porque como están más compactados sus electrones, su densidad de carga es mayor y es más fácil que pueda deformar a otra especie química. En el siguiente ejemplo vamos a evaluar distintos aniones. Hay que recordar que normalmente los aniones son las especies que se polarizan y son más polarizables o es más fácil que se deforme su nube de electrones cuando estos aniones tienen una carga elevada o tienen un tamaño mayor comparado con la especie que se está evaluando. Vamos a evaluar en este caso, en el primer ejemplo, al cloruro y al yoduro. Ambos están en el mismo grupo de la tabla periódica, pero el yodo se encuentra más abajo en el grupo, por lo tanto es un ion que tiene mayor tamaño. Y hay que recordar que la regla nos dice que entre mayor sea el tamaño, es más fácil polarizar esa nube electrónica. Por lo tanto, entre el cloruro y el yoduro es la especie más polarizable porque es más fácil de formar la nube electrónica que lo rodea y es más fácil que adquiera cierto carácter covalente. En el caso del cloruro y del sulfuro, vamos a evaluar, ambos están en el mismo periodo, pero hay que checar entonces cuál es el que tiene mayor carga. En este caso el que tiene mayor carga será el sulfuro, por lo tanto esta es la especie más polarizable de ambas. Y para el siguiente ejemplo vamos a evaluar cationes que provienen de elementos del bloque D o P comparado con cationes que provienen del bloque S. Hay que recordar que los cationes que provienen del bloque D o P tienen mayor poder polarizante que los del bloque S. Por lo tanto, si comparamos el mercurio y el calcio más 2, ambos tienen la misma carga, pero el mercurio proviene de un elemento que se encuentra en el bloque D y de acuerdo con la regla 4 de las reglas de Fajans, este sería una especie más polarizante y nos dice aquí que aún considerando que tienen el mismo radio iónico, esta característica de que proviene de un elemento del bloque D hace que el mercurio más 2 sea una especie más polarizante. Para el siguiente ejemplo vamos a evaluar tenemos tres compuestos diferentes y dependiendo de cuál es más fácil de polarizar y cuál es menos fácil de polarizar, vamos a evaluar cuál es el que tiene menor o mayor punto de fusión. Hay que recordar que conforme incrementa la posibilidad de polarizar a un anión, el punto de fusión disminuye. Y ¿cómo voy a identificar cuál es el que es más fácil de polarizar? Aquel que tenga mayor radio. Los tres tienen la misma carga, el cloruro
el fluoruro y el bromuro tienen la misma carga de -1, pero tengo que ver cuál es el que es más fácil de polarizar fijándome en el tamaño de estos iones, y como están en el mismo grupo, el que queda más abajo en el grupo sería el bromo, por lo tanto este es más fácil de polarizar porque tiene mayor tamaño y sería el que tiene el punto de fusión más bajo. Y de los tres, el que tiene el punto de fusión más alto, considerando que es más difícil de polarizar, sería el fluoruro de aluminio. Entonces por eso lo pongo al final, y el único que me queda de evaluar sería el cloruro de aluminio, que queda en el medio de ambas especies. Entonces el punto de fusión lo determiné evaluando cuál es el que es más fácil de polarizar. Ese sería el que tiene el punto de fusión más bajo. Eso sería todo por el video. Muchas gracias.